Hola a todos, sean bienvenidos, reciban un fraternal saludo de fe, paz y amor. Bienvenidos a un nuevo video con el profe Pepe. Vamos a ver cómo aproximar la distribución binomial por la normal. Vamos a ver esa parte. Cuando uno trabaja con datos que son muy grandes, con pruebas muy grandes, la distribución binomial pues resulta muy laboriosa y complicada. Y en esos casos, pues a uno no tiende a veces de pronto a cometer ciertos errores. Hay un teorema que nos permite aproximar la distribución binomial a la normal. Se llama el teorema de Moir. Este resultado establece las condiciones, ¿no?, en las que la distribución discreta, como la binomial, puede aproximarse por una distribución normal, proporcionando además los parámetros de la media o esperanza y la desviación típica. Es decir, vamos a aproximar una distribución discreta a una continua. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué se espera? O que hay que tener en cuenta que las pruebas o n, el valor de n, sea muy grande. Se estima desde 30 para arriba. Cuando n es 1000, por ejemplo, simplemente se lo trabaja directamente como la distribución binomial. Y si no, hay que hacer una corrección, ¿no? Se llama la corrección de continuidad o corrección de Yates. La sencillez de las condiciones que establece el teorema, el ahorro operacional que proporciona y la calidad de la aproximación hace que sea uno de los resultados más utilizados en estadística. Vamos a suponer que aquí tenemos una distribución binomial discreta, ¿no? La distribución binomial es discreta, en la que se cumplen simultáneamente las condiciones. Entonces, para poder aproximar la distribución binomial por la normal hay que tener en cuenta lo siguiente, jovencitos. Que el valor de n por p sea mayor de 5 y que el valor de n por q también sea mayor de 5. Y ojo, teniendo en cuenta que n también debe ser muy grande, ¿no? Más de 30. Si n por p y n por q son mayores o iguales que 5, entonces podemos aproximar la distribución binomial a una distribución normal con media n por p y una desviación estándar n por p por q, o la raíz cuadrada, ¿no?, de n por p por q. Vamos a recordar un poco. Para representar una distribución binomial podemos utilizar un histograma. Para hacer un histograma hacemos un rectángulo de base una unidad y el valor de la variable discreta se coloca en el centro. Como altura de cada rectángulo se toma la probabilidad para el valor de dicha variable que viene dado por la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula para calcular la probabilidad en una distribución binomial. Aquí, por ejemplo, tenemos un histograma y esta es una distribución de probabilidad. ¿Por qué? Porque al sumar las probabilidades se tiene que es 1, son mayores que 0, ¿no? Son mayores que 0, son positivas. La variable discreta se coloca aquí, miren, en todo en medio del rectángulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si está en la mitad, 1, por ejemplo, queda 0,5 hacia acá y 0,5 hacia acá. En 2 lo mismo. Si está en la mitad, 0,5 hacia acá, 0,5 hacia acá. 3, 0,5 hacia acá, 0,5 hacia acá. 4, 0,5 hacia acá y 0,5 hacia acá. 5, 0,5 hacia acá y 0,5 hacia acá. A la derecha y a la izquierda de cada número. 6, si está el 6 en el centro, 0,5 a la izquierda y 0,5 a la derecha. Si en el 7, 0,5 a la izquierda y 0,5 a la derecha. En 8, 0,5 a la izquierda y 0,5 a la derecha.
Ahora, jovencitos, en este histograma vamos a dibujar el polígono de frecuencias allí, ¿no? El polígono de frecuencias une el punto medio, es una recta, ¿no? Que une el punto medio de cada uno de estos rectángulos. Entonces, jovencitos, miren aquí. Cuando n crece, es bastante grande n, este polígono de frecuencias se aproxima muchísimo a la curva de Gauss. Y la curva de Gauss pues tiene que ver con la distribución normal. Por esa es la razón por la cual se puede aproximar la distribución binomial por la normal. Y además, la suma de las probabilidades, como les había dicho, es 1. Es 1 aquí, porque esto es una distribución de probabilidad. Veamos los pasos para resolver problemas con la de aproximación binomial por la normal. Primero, comprobar si la aproximación es posible. Pues para ello vamos a ver que n por p sea mayor que 5 y n por q sea mayor o igual que 5, ¿no? Mayor o igual que 5 en ambos casos y que n sea bastante grande. Segundo paso, calculamos la media y la desviación estándar. Si se cumple el primer paso, vamos para el segundo. La media es n por p y la desviación estándar es la raíz cuadrada de n por p por q, donde p es la probabilidad de éxito y q es la probabilidad de fracaso. Entonces, si se nos cumple estas dos condiciones, esta condición, y después de que hayamos calculado la media y la desviación estándar, podemos aproximar la binomial a la normal con estas condiciones. El tercer paso, realizamos la corrección de continuidad, corrección de Yates. La corrección de Yates se hace cuando la población es inferior a 1000, si la población es, o la muestra mejor, ¿no? La muestra es mayor o igual que 1000, no se hace la corrección de continuidad, se la trabaja directamente como la normal. Cuando aproximamos una distribución binomial mediante la distribución normal, estamos convirtiendo una variable discreta en una variable continua. Eso es lo que estamos haciendo. En la variable discreta los valores que toma son 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. En la variable continua ya son intervalos. En la variable discreta, por ejemplo, es un punto. Si estamos ese punto en la variable continua, la probabilidad es 0. ¿Por qué? Porque la probabilidad en una variable continua es el área bajo la curva y el área de un punto es 0. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Miren, los valores de la probabilidad para valores fijos son ceros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un punto. En cambio, en la distribución binomial, en la distribución discreta, ese punto sí tiene probabilidad y es diferente de 0. ¿Y cómo se lo calcula? Con la fórmula que vimos anteriormente, ¿no? Para evitar este inconveniente, pues emplea la corrección de Yates, o la corrección de continuidad, que se llama así. Aquí tenemos esta recta, y aquí tenemos estos puntos. En la distribución binomial, este punto, este 5, por ejemplo, este 4, este 6, este 3, este 2, este 1, etc., cada uno de estos puntos tiene una probabilidad. En cambio, en la distribución normal, la probabilidad es 0. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Se hace lo siguiente. La corrección de continuidad consiste en sumar o restar 0.5 al valor de tal manera que se incluya o no dicho valor, según corresponde. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Uno tiene que analizar es el problema y qué es lo que le están pidiendo. El valor de la variable binomial en la normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumar o restar 0.5. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, veamos. Veamos unos ejemplos. La probabilidad de x sea igual a 5. Aquí, en este punto.
Si la probabilidad es x igual a 5, en la distribución binomial tiene un valor. En cambio, en la distribución normal va a ser 0, porque el área de un punto es 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se construye un intervalo. Se resta 0,5 y se suma 0,5. A la izquierda de 5 se resta y a la derecha de 5 se suma 0,5. Y transformamos ahora esto en un intervalo. Mire, x va a estar entre 4,5 y 5,5. Y esto es un intervalo. Y ahora, en la distribución normal, el área ya es diferente de 0. Veamos un segundo ejemplo. ¿Qué pasa cuando x es menor que 5? Hay que entender esa parte. Si x es menor que 5, dibujemos la recta. Si x es menor que 5, no se lo va a incluir el 5. No se lo incluye. Y son todos estos valores hacia acá. No se incluye el 5. ¿Qué tocará hacer? ¿Sumar o restar 0,5? Miremos. Si nosotros restamos 0,5, nos queda que x sea menor que 4,5. Es decir, desde este punto voy a decir que aquí que sea 4,5 hacia acá. ¿Está incluyendo al 5? No. No sirve, ¿no? Se cumple con esta condición. ¿Qué pasa si nosotros le sumamos 0,5? A este 5 nos queda que x sea menor que 5,5, es decir, vamos a estar aquí. Pero allí la línea nos dice que lo está incluyendo al 5. Y no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque aquí nos dice que no lo debemos incluir este 5. Por lo tanto, cuando tengamos este caso de que x sea menor que algo, debemos restar. Ejemplo 3. ¿Qué sucede cuando es igual? Igual a 5. Es decir, hagamos la recta, debemos incluir a este 5. Debemos incluirlo, jovencitos. Entonces, si nosotros restamos 0,5 nos va a quedar 4,5 y serían estos valores de aquí hacia acá. Van a ser, ¿no? Allí no lo está incluyendo al 5. No nos sirve. ¿Qué pasa si nosotros le sumamos 5,5? Es decir, vamos a empezar acá. Allí. Allí lo está incluyendo. Entonces nos sirve esta parte. Esta parte. Cuando es menor o igual, debemos sumar 0,5. Cuando simplemente es menor, debemos restar. ¿No? Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que analizarlo, jovencitos. Ejemplo 4. ¿Qué pasa cuando x es mayor que 5? Si x es mayor que 5, no lo debemos incluir a este 5. Es decir, no se debe incluir. ¿Qué pasa si nosotros le restamos 0,5? Entonces vamos a empezar aquí, justamente en esta parte. Allí. Ya. Pero allí se lo está incluyendo al 5 y según esta condición no se lo debe incluir. Por lo tanto, esta parte no nos sirve. ¿Qué sucede si le sumamos 0,5? Vamos a tener 5,5, o sea, desde aquí hacia acá. Y miren, esa sí nos sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no se está incluyendo al 5. Entonces, cuando la probabilidad de x sea mayor que 5, debemos sumarle 0,5. Qué interesante, ¿no? Hay que analizar bien, jovencitos, esa parte. Hay que tener en cuenta e interpretar bien el problema. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Ejemplo 5. ¿Qué sucede cuando es mayor o igual? Cuando es mayor o igual, debemos incluir el 5. Bueno, hagamos la recta aquí. Debemos incluir al 5. ¿No es cierto? ¿Qué sucede si le restamos 0,5? Si le restamos 0,5, vamos a empezar aquí. Allí. ¿Allí lo está incluyendo al 5? Sí. Y nos sirve, ¿no? Y nos sirve. Claro, porque según esta condición aquí, debemos incluirlo. Y si nosotros le sumamos, vamos a empezar aquí. Y no lo está incluyendo al 5, es decir, esta no nos sirve. Ya, cuando es mayor o igual, debemos restar. Cuando es simplemente menor, debemos sumar. Ojo a estas condiciones. Y con esto si usted logra entenderme esta parte,
le va a quedar bien fácil resolver los problemas. Conclusiones. Bueno, aquí les he sacado una lista de todo lo que se puede hacer. O simplemente pues tenga en cuenta las 4 condiciones que vimos anteriormente, ¿no? Aquí está. Estas las puede tener usted en sus apuntes para que pueda resolver problemas.